Gracias y paz, amados hermanos. Ya vamos avisando desde hace tiempo de cómo se están poniendo las leyes también en Occidente contra el mensaje cristiano. It's a criminal offence. I'm aware of that. Yeah, so that's what we're not really doing that. What we're doing is we're preaching our religion. Provide me with the details, yes or no? What details are you requesting? I need your name and your address. Okay, so can you explain to me why do you need these details? Pardon? Can you explain to me? Because I don't understand that part. Okay, current is allegation. Okay. It's an offence. So what allegation was it, sir? Hate crime. Hate crime. Section 4 So, public order offence. so, Section what, 4. so what was Section said? 4. What was said to cause the hate crime, sir? Homophobic behaviour. Give me an example, sir. Give me an example. I've not heard anything. I'm not saying I've heard anything. Someone's called us, okay? It might be completely untrue. It might be true. I do not know. If you don't give me your name and address, I have grounds to arrest you. Google it. It's code of practice, okay? I'm aware of Under that. arrest I know. solicitation. Okay? That's fine. I appreciate that. Leíamos una noticia hace poco tiempo donde se informaba que en el Reino Unido se había propuesto una ley para impedir que en lugares de culto, en centros religiosos, en las iglesias, se predicase o se fomentase llamar como malo algo que su sociedad no consideraba malo. En pocas palabras, la ley estaba avisando a las iglesias que si esa ley se llegaba a imponer, se llegaba a firmar, se llegaba a establecer, las iglesias no podrían llamar ni pecado, ni decir que es una práctica condenatoria a cosas que la sociedad actual del Reino Unido considera que son totalmente válidas. Sabemos qué ideología está detrás de todo esto y sabemos qué agenda política está detrás de todo esto. Pero lo que ya les dije hace un par de años fue aquella vez donde me llegó un mensaje de una entidad gubernamental donde me avisaban de lo siguiente. Me decían así: estimada iglesia caminando por fe, les recordamos que el mundo está avanzando y consideramos y nos encantaría que la iglesia avanzase con el resto de la sociedad. Es por ello que nos gustaría que reconsiderasen sus mensajes para no llegar a promover algún mensaje que fuese agresivo o que fuese perjudicial para alguna minoría de nuestra sociedad. De no ser así, tendríamos que considerar tomar medidas legales y oportunas contra los mensajes promovidos por su iglesia local. Entonces, cuando lees ese mensaje que es tan políticamente correcto, en pocas palabras lo que te está diciendo es: deja de decir que la práctica de la homosexualidad es pecado. Porque no había otro motivo por el cual pudieran estar diciéndonos esas cosas. Estoy seguro que no nos lo decían por el adulterio, estoy seguro que no nos lo decían por la mentira, estoy seguro que no nos lo decían por el orgullo, estoy seguro que no nos lo decían por la soberbia, estoy seguro que no nos lo decían por el robar, estoy seguro que no nos lo decían por el matar. Si nosotros decimos que matar es pecado y los asesinos no heredarán el reino de Dios, a ellos les va a dar igual. Si nosotros decimos que robar es pecado y los ladrones no heredarán el reino de Dios, seguramente no seremos denunciados. Si nosotros decimos que los orgullosos y los soberbios no son de Dios, seguramente les parecerá bien. Pero si nosotros decimos tal y tal y tal, defendido por esa ideología, ahí sí seremos denunciados. A ellos no les molesta que se denuncie el pecado siempre que no sea el pecado que ellos aprueban. Si el día de mañana ellos aprobasen el robar, pasaría lo mismo si decimos que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Pero el problema es que lo que les molesta no es que se diga que tales personas no heredarán el reino de los cielos, sino que atentamos directamente contra un pecado que ellos están queriendo promover. Ya no es que ellos quieran tolerar, es que lo quieren promover y lo quieren imponer en la sociedad.
Esa ley propuesta en el Reino Unido busca callar la boca de los predicadores que todavía se mantienen fieles a la palabra. Algunas personas me dicen, bueno, la iglesia tiene que ser prudente y podemos hablar del evangelio sin tener que hablar de esas cosas. Cuando ya me encuentro a pastores que me dicen ese tipo de argumentos, la iglesia debe ser prudente y podemos seguir hablando del evangelio sin mencionar esas cosas, me doy cuenta de la cobardía que invade el corazón de muchos predicadores. El corazón de muchos pastores, el corazón de muchas iglesias está invadido por una cobardía que lo único que busca es adaptarse a este mundo y que si el mundo le dice que mire a la derecha, mirará a la derecha, si el mundo le dice que brinque, brincará, si el mundo le dice que haga trap cristiano, lo hará, porque lo único que pretende ese lugar es simplemente inflarse de gente, distorsionando el mensaje y traicionando la verdad de las escrituras. A lo largo de la historia, los creyentes no han sido perseguidos y muchos han sido mártires castigados violentamente porque han promovido un mensaje adaptado a la cultura. Han sido perseguidos porque han sido fieles al mensaje de la palabra en una cultura que les pedía que traicionaran ese mensaje. Por ejemplo, cuando nosotros vemos los mártires en Roma en tiempos pasados, perdiendo su vida en el Coliseo, no es precisamente porque fueran a favor de la cultura. Porque ellos le decían, no tenemos ningún problema con que adoréis a Jesús, pero tenéis que también adorar al César, adorar al emperador, adorarlo también a él. Y ellos podrían haber dicho, como muchos otros, quizá, bueno, mira, pues sigamos adorando a Jesús y hagamos al César. Dios sabe que no es verdad, Dios sabe que realmente no le rendimos culto, Dios sabe que no lo vemos como un Dios y entonces adaptarse a las peticiones sociales para seguir viviendo tranquilos. Sin embargo, algunos creyentes se mantenían firmes y decían, solo Jesús es el Señor. Ah, no, tienes que decir que César es el Señor. No, solo Jesús es el Señor. Y no me voy a postrar ante el César. Y entonces les costaba la vida. Hay dos tipos de creyentes a lo largo de la historia. Aquellos que cuando el fuego aprieta hacen lo que la sociedad pide, o aquellos que cuando el fuego aprieta dicen como Sadrach, Mesach y Abednego, sepas tú, oh rey, que Dios nos puede librar de este fuego, de tu mano. Pero aunque no nos libre, no nos vamos a postrar delante de la estatua que has levantado. La ideología de género y otras ideologías son la estatua de Nabucodonosor de nuestro tiempo. A través de las leyes están haciendo el qué? Avivar el fuego del horno ardiente. Así como Nabucodonosor presionaba a esos hombres, avivando el fuego para meterles miedo, las leyes y todas estas indicaciones avivan el fuego para ir presionando a la iglesia. Pero nosotros tenemos que saber algo. Cuando suene la trompeta de la ideología de género, cuando suene la trompeta del feminismo, la trompeta del progresismo y digan, póstrense ante la estatua como se postra todo el mundo, nosotros nos mantendremos firmes y diremos, que solo nos postramos ante Dios y su verdad. Hermanos amados, vienen tiempos difíciles incluso para Occidente, para Europa, y la iglesia debe mantenerse firme. Serán tachados de religiosos, serán tachados de fanáticos, serán tachados de radicales, pero lo importante es agradar al Señor. Dudo mucho que una iglesia que se adapte al mundo pueda vivir lo que Jesús dice cuando el Señor afirma, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Si a mí me odiaron, a vosotros también os odiarán. Una iglesia que se adapta al mundo no será nunca odiada por el mundo. Una iglesia que es fiel a la palabra recibirá el rechazo de esta sociedad corrupta y caída. Ahora, tú como creyente, ¿de cuáles vas a ser? ¿Te vas a postrar ante la cultura o te vas a mantener fiel a la escritura?